Buenos días, o bienvenidos al Aula Bruber Carías. Recuerden que el Aula Bruber Carías es un esfuerzo conjunto de la Fundación de Estudios de Derecho Administrativo FUNEDA y Universitas Fundación, que incluso en las circunstancias más difíciles, Universitas está contigo. Sin duda alguna, el COVID-19 vino a transformar todo el juego, pero unos dicen que no lo transformó, que el juego no cambió con el COVID-19. Sin duda alguna, algunas cosas han cambiado. Lo que ha pasado es que se ha acelerado muchos cambios que venían de alguna manera iniciando y que estaban ahí latentes. Uno de los sectores que sin duda alguna ha sido más impactada ha sido la administración pública. En cierta medida, la administración pública se descolocó e incluso el marco normativo de esa administración pública está tratando de responder a esos cambios. Un poco entender cómo la administración pública tiene que cambiar y donde una de las facetas, una de las oportunidades en un proceso de transformación digital y qué conlleva, o sea, qué marco normativo debe ajustarse, será la conversación del día de hoy. Al fin vamos a conversar con Pablo Schiavi. Pablo Schiavi viene de la Universidad de la República, un abogado de la Universidad de la República de Uruguay, con un máster en Derecho Económico, Regulación Económica de la Universidad de Montevideo, con estudios de doctorado en la Universidad de la República de Uruguay y que está trabajando en este momento su tesis de doctorado con el profesor Rodríguez Arana en la Universidad de La Coruña. Como bien saben, viene con una importante carrera docente tanto en la Universidad de Montevideo como en la Universidad de la República de Uruguay. Antes de darle la palabra al profesor Schiavi, recuerden las reglas de esta conversación. Estamos transmitiendo aquí en el Aula Bruber Carías, en Zoom, pero también estamos replicando esta conversación por el canal de YouTube de Universitas y por la fanpage de Universitas. En cualquiera de los escenarios pueden intervenir, pero de manera escrita. Recuerden indicar el país de donde se conecta. Y si estás aquí en Zoom, recuerda mantener tu micrófono en silencio y no compartas pantalla. Para nosotros es un placer, profesor Pablo, tenerlo aquí y de alguna manera que nos muestre cómo va a ser el contexto de esta administración electrónica, cómo de alguna manera, qué futuro se vislumbra en esta transformación digital de la administración pública. Bueno, buenas tardes para todos. Para mí es un verdadero placer estar junto a ustedes en esta tarde de Montevideo y de Venezuela. Estamos apenas a una hora de diferencia, o sea que no es nada. Agradezco especialmente a la organización por haberme invitado. Para mí es un verdadero placer acompañarlos en esta jornada. Y aprovecho también para saludar a mis grandes amigos que veo que están aquí presentes. No quiero nombrar a ninguno, pero a grandes amigos que hemos cosechado grandes jornadas académicas en el exterior, inclusive también cuando tuvimos la oportunidad de visitar la tan hermosa Venezuela. Así que hecha estos agradecimientos, como bien decíamos, nosotros vamos a compartir con todos ustedes una presentación, que acá yo la estoy habilitando, que busca, se encuentra en el contexto que estamos hablando, de este tema de la administración electrónica en tiempos de COVID, y hace especial énfasis en un concepto tradicional, clásico, fundamental de lo que es el derecho administrativo, como es el concepto de la buena administración, a la cual nosotros le estamos dando esta nueva dimensión, de ahí que el propio título de la presentación habla de buena administración electrónica y también en tiempos de pandemia, donde estamos todos viviendo, atravesando en estos momentos. O sea, con este enfoque, con este encare, es que vamos a dar comienzo a la presentación. Acá nosotros hemos trazado una breve hoja de ruta simplemente para compartir con todos ustedes unas referencias básicas de por dónde vamos a ir. Vamos a hablar de los conceptos de administración electrónica y gobierno electrónica, de la existencia de un nuevo Estado descentralizado en Internet, que cómo es la administración electrónica en Uruguay. Vamos a hacer, sin aburrirlos, pero cuáles son las principales notas de la administración electrónica en nuestro país, cuáles son esos conceptos de validez jurídica, valor probatorio, autenticación que tiene esta administración electrónica en Uruguay, qué es la unidad de certificación electrónica, que es, digamos, el órgano de control más importante que nosotros tenemos en Uruguay, y por último compartir con todos ustedes una serie de reflexiones finales que obviamente, y dada la temática que estamos abordando, de finales no tienen nada las reflexiones, sino que son para seguir conversando y debatiendo. Dicho esto, nosotros nos centramos entonces en este concepto
de buena administración electrónica, y todo esto en un contexto donde la sociedad de la información y la comunicación ha impactado de lleno en la vida de todos nosotros como personas, como ciudadanos, y obviamente la administración pública, donde la mayoría de nosotros trabajamos, no puede estar ajena a todos estos cambios que obviamente no empiezan con el tema de la pandemia, que esto es febrero-marzo del año 2020, pero sí crecen y se crecen en forma exponencial en los últimos meses. De ahí que en esa conjunción surge esa idea necesaria de una materialización y correspondencia a un nuevo derecho y la buena administración, porque hoy la buena administración supone ese uso responsable, razonable, eficiente por parte de la administración pública de estas nuevas herramientas que lo tecnológico pone a disposición de lo que es la administración electrónica, y de eso se trata un poco todo esto. Y en ese contexto y en ese marco es que empezamos a hablar de este derecho que se ha denominado derecho a la buena administración, del derecho a la buena administración electrónica, que obviamente tiene una correlación enorme con el derecho a la buena administración, pero que es una nueva dimensión que se asemeja a los tiempos que estamos viviendo en estos días. En particular, el concepto de administración electrónica, obviamente hay grandes expectativas, por un lado de la administración, por el otro lado del ciudadano. Obviamente la administración tiene que advertir este inmenso potencial que tienen las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar la provisión de todo tipo de servicios y la propia gestión administrativa. De eso se trata ni más ni menos lo que es la buena administración electrónica, o sea, mejora de la gestión de los servicios públicos apoyada a la administración en estas herramientas electrónicas. Y por otro lado, desde la ciudadanía, que puede acceder, gracias también a este tipo de herramientas tecnológicas, a más y mejor información, a controlar mejor a las autoridades, a obtener un trato igualitario y aumentar obviamente la eficiencia en el uso del tiempo y demás recursos que la administración pone al servicio de todos. O sea que en principio nosotros esto lo vemos como sumamente positivo para todos. El punto es la transición, la cual estamos viviendo hoy, que se ha acelerado con el tema del COVID, y obviamente ahí creo que van a ver, y esto va a estar relacionado sobre todo al final cuando hablemos de las reflexiones finales, con esa transición que no puede dejar a ciudadanos por fuera. O sea, acá tenemos que tratar que todos vayamos en ese mismo barco. Dicho esto, nosotros tenemos que, para alcanzar esa administración electrónica, existe tanto una dimensión tecnológica como una dimensión jurídica. En cuanto a la tecnológica, obviamente es la base, porque nosotros para poder hablar de administración electrónica tenemos que tener una infraestructura de tipo tecnológico que sea acorde a los nuevos servicios que vamos a prestar. De ahí que necesariamente tenemos que implementar a través de medios informáticos, telemáticos, su portal institucional, las páginas web, comunicación en ambos sentidos, transacciones. O sea, nosotros tendríamos que tender a poder hacer todo a través de estos canales informáticos. Y después, obviamente, y capaz que ahí está el desafío de todos nosotros como juristas, tratar de acompasar estos cambios vertiginosos a nivel de tecnología con la herramienta nuestra como es el derecho, que obviamente, y en la mayoría de los casos siempre va corriendo de atrás con todo esto, pero que es importante. O sea, acá lo que tenemos que buscar y pretender es que este cambio tecnológico sea asumido y que no sea sufrido por la administración. O sea, que tenemos que tener una progresiva, una adecuada correlación entre el derecho que viene a regular estos nuevos fenómenos. O sea que por un lado, infraestructura tecnológica, por otro lado, acompasar, regular el derecho, estos cambios con una nueva regulación que obviamente eso va a depender también de la realidad y del mapa institucional de cada país y de la forma, si se necesita modificar la Constitución en algunos casos, si se necesita modificar las leyes, si se necesitan modificar decretos o reglamentaciones. O sea, todo eso va a depender obviamente del mapa jurídico y del ordenamiento jurídico de cada país, pero está claro que esto aplica a todos. O sea, no importa las peculiaridades o particularidades de cada régimen jurídico, sino que más o menos, y diría más que menos, estaría alcanzando a todos. Esto es importante recalcarlo. Después nosotros tenemos que hablar de un concepto de administración electrónica y su relación con el gobierno electrónico. Obviamente la administración electrónica es una manifestación del gobierno electrónico que comprende a todos aquellos mecanismos e infraestructuras informáticas y telemáticas
que permiten la prestación de servicios, porque a ver, la razón de ser de la propia administración es la prestación de servicios públicos. Eso no cambia, o sea, no cambia la esencia de estos institutos clásicos del derecho público, del derecho administrativo, sino lo que está cambiando y lo que va a cambiar, y quizás sin retorno, es las herramientas, las modalidades en las cuales se van a prestar estos servicios. Por eso decimos que esa noción de gobierno electrónico es más amplia que la propia administración electrónica, pero que obviamente la comprende. Y ahí, inclusive, algunos autores hablan de una democracia electrónica, de una ciudadanía electrónica, inclusive en muchos países se vota en forma electrónica. O sea, todo esto son fenómenos que ya están en la mayoría de los países, en la mayoría de los regímenes jurídicos, y que muestran distintos avances de acuerdo también a las distintas regulaciones que tenemos. Y en ese mundo, y en esta situación, es que nosotros vemos que hay un nuevo estado descentralizado en Internet. Y acá es importante la integración en las redes, en los servicios de comunicaciones de todas las administraciones públicas. Por lo menos en Uruguay tenemos una enorme disparidad de administraciones públicas de distinto nivel, de nivel nacional, de nivel departamental, de nivel local. Yo sé que en Venezuela pasa, capaz que con otras denominaciones, lo mismo. O sea, el punto acá es buscar la conectividad generalizada. O sea, acá lo que tiene la administración electrónica es que no reconoce fronteras y no reconoce las típicas clasificaciones de autoridades nacionales, departamentales, provinciales, locales, sino que tiene que ser algo que fluya entre todas y que, porque al final de cuentas la cara hacia el ciudadano es la del Estado. No importa si es una autoridad nacional, local, departamental, la que está del otro lado del mostrador, sino que el que pone la cara es el propio Estado. Y en este punto de la exposición, nosotros vamos a analizar, pero pueden ser muchos más, dos institutos, llamémosle procedimientos clásicos del derecho administrativo. Uno es lo que es el procedimiento administrativo electrónico, el otro es el llamado acto administrativo electrónico. Y acá tenemos un anclaje, en primer lugar, en lo tradicional, en lo clásico, en las bases del derecho administrativo, del derecho público, y en este sentido está el procedimiento administrativo. Y el procedimiento administrativo en su esencia no cambia el concepto. Se sigue hablando de una serie de secuencias, sucesión de actos jurídicos y operaciones materiales para desenvolver la propia función administrativa. Esa esencia del concepto no cambia en la administración electrónica, pero sí lo que va a cambiar es la tramitación electrónica de ese procedimiento, que no va a alterar la naturaleza o esencia, pero obviamente no va a ser lo mismo, porque nosotros estamos acostumbrados a que todos los procedimientos administrativos se hacían o se siguen haciendo en algunos lugares en formato papel, con expediente de más de 100 fojas. O sea, todo eso es lo que hoy llegó para cambiar. Y aquí es donde vamos a ir viendo dónde nos paramos como Estado, como regulación, porque obviamente la situación no es igual en todos los países de la región. ¿Y qué es lo nuevo? Es que estamos asistiendo a un fenómeno que se llama despapelización. Por lo menos en Uruguay, en lo que hace a la administración central de los ministerios del Poder Ejecutivo, prácticamente ya no quedan oficinas donde haya, si bien el papel se está reduciendo al máximo posible. La mayoría de los expedientes se tramitan por expediente electrónico. Yo siempre cuento que en la función pública que cumplo, cuando me tocaba llegar a mi despacho en la asesoría jurídica, no veía el escritorio porque estaba lleno de expedientes y hojas y hojas y hojas, y hoy llego y no hay nada, pero eso no es sinónimo que no tenga trabajo, porque el trabajo lo tengo dentro de la propia computadora, donde abro y son los mismos expedientes que antes, pero están todos digitalizados y todos los pases que se hacen, inclusive en la firma, que vamos a ver ahora, son firmas de tipo electrónica. O sea, se está alcanzando una, llamámosle, casi despapelización al máximo, y obviamente es un proceso de transición que no se hace, obviamente, de un día para otro. Dicho esto, tenemos, y esta presentación, yo no tengo ningún problema en compartirla, no voy a aburrirlos a ustedes leyendo todo esto, pero simplemente marcar esta evolución en Uruguay. Esto empieza en el año 91, muchísimos años, obviamente en el año 91 no se contaba con las herramientas tecnológicas que contamos hoy, pero sí desde el punto de vista regulatorio es en el año 91 donde empiezan a aparecer y vislumbrarse las primeras
regulaciones tendiente a este fenómeno que vivimos hoy. O sea, acá en Uruguay, por lo menos este tema ya tenía un precedente regulatorio importante antes del estallido de todo este tema de la administración electrónica. Pero vean que se ha avanzado, después esto también pasó por distintas leyes en el año 96, en el año 98. Fíjense que la ley que habla del expediente electrónico por primera vez en Uruguay es del año 96, pero en aquella época no teníamos nosotros una infraestructura tecnológica para hacer el expediente electrónico que sí se empieza a implementar en los últimos 5 años. O sea, acá en este punto lo que se hizo fue empezar a trasladar las definiciones clásicas del derecho administrativo puro a estas nuevas definiciones. Se empieza a dar de procedimiento administrativo electrónico, de acto administrativo electrónico, de expediente electrónico, de firma digital. Todos esos conceptos aparecen antes en nuestro país y son el marco de la realidad que tenemos hoy en día. Y acá tenemos una serie de secuencias, inclusive en 2009 esto también, en nuestro país es un estado unitario, pero tiene departamentos que no son estados ni provincias, que tienen cierta autonomía, entonces también se dictan leyes para que estos departamentos estén en línea hoy con lo que es el gobierno central. Quizás acá un punto que complica, pero que tenemos que tratar de regularlo bien, es que toda la administración pública, más allá de que sea nacional, local, departamental, provincial, tenga la misma infraestructura tecnológica. O sea, si una parte la tiene y la otra parte está 50 años atrasada, obviamente esto no va a funcionar, y ahí creo que es el principal desafío, primero regulatorio y también tecnológico, de dotar a cada una de las administraciones públicas en estos temas que estamos conversando. Dicho esto, pasamos ahora a una figura estelar, como yo siempre digo, del derecho administrativo, como es el acto administrativo. Y el concepto de acto administrativo no cambia. O sea, es el mismo concepto que hemos estudiado en clase, en facultad, en maestrías, en doctorado. El punto es que acá un hito importante, por ejemplo, es la disponible del año 2007, cuando empieza a hablar de actuación administrativa automatizada. ¿tá? Y ahí es cuando tenemos toda esa regulación, y la principal interrogante que se plantea hoy en cuanto a los actos administrativos electrónicos refiere a su validez, a su eficacia. De ahí que necesariamente nosotros tenemos que regular todos los aspectos que están relacionados con la firma electrónica, porque no puede, y acá esto sí hay que ser contundente con esto, tiene que tener el mismo valor y la misma eficacia el acto administrativo tradicional que el acto administrativo electrónico. Si nosotros regulamos estos fenómenos para el ordenamiento jurídico tiene mayor eficacia el acto administrativo tradicional y no electrónico, obviamente ahí tenemos un problema. O sea que en eso no puede haber dos lecturas. Y acá lo importante, los aspectos fundamentales de lo que es esta automatización del acto administrativo electrónico refieren a su validez jurídica, Creo que tenemos problemas con la señal. Seguramente ahorita se reincorpora el profesor Pablo. Aprovechamos mientras el profesor Pablo se reconecta. Saludamos en sala. Está con nosotros el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, el profesor Pablo. Te tenemos de vuelta. Vamos a reactivar el audio. Se interrumpió. A ver. Sí, bueno, comparte pantalla nuevamente. Perfecto. Un segundito, por favor. Disculpa, se ve que es un problema de internet. Sí, no hay problema. A ver. Aquí nos quedamos. ¿Estamos bien? Perfecto. O sea que validez jurídica entonces es el punto más importante. Después, obviamente, en segundo lugar, todo el tema de lo que llamamos valor probatorio. O sea, tiene que tener el mismo valor probatorio tanto el acto administrativo tradicional como el acto administrativo electrónico. Y por último,
y no menos importante, porque es, digamos, el cierre de todo esto, es la autenticación. O sea, la firma electrónica, que es hoy donde nos encontramos en Uruguay con mayores dificultades, ¿cómo sabemos que el jerarca que firmó es el jerarca que en su momento firmaba en papel y hoy también firma electrónica? Y también para las propias autoridades en la administración pública, este es un proceso que cuesta, porque tradicionalmente los expedientes iban en papel a la mesa del jerarca y este firmaba con su firma en papel. Y ahora quizás es simplemente tocar un clic en la computadora y eso tiene valor de firma. Ahí lo que se ha hecho en Uruguay es, a través del Sistema Nacional de Identificación Civil, en cada cédula de identidad hay un chip, entonces eso se coloca dentro de lo que son los expedientes administrativos electrónicos, se reconoce que soy yo el que está trabajando y de esa forma se valida la firma. Obviamente esto requiere un usuario, requiere una contraseña, pero es lo que se está haciendo hoy, funciona, pero obviamente lleva un tiempo de adaptación, no solo a la tecnología, sino también a los funcionarios públicos, que obviamente esto no se hace de un día para otro. Dicho esto, nosotros tenemos, y esto simplemente a modo de presentación, los primeros indicios de una nueva institucionalidad en el Uruguay. Se ha creado en el año 2009, y esto ha avanzado mucho, la llamada Unidad de Certificación Electrónica, que es en sí la matriz y el órgano de control de controla todos estos aspectos que estamos viendo y inclusive se crea un registro de prestadores de servicios de certificación electrónica, o sea, es la encargada de controlar toda esta nueva institucionalidad y recibe el nombre de Unidad de Certificación Electrónica. Esto simplemente para que ustedes conozcan de primera mano de qué estamos hablando. Obviamente, estas entidades, Uruguay siguió el ejemplo de otros países que sí la tienen, existen en Argentina, en Brasil, en España, en Valencia, Portugal, Reino Unido, Suiza, o sea que hay, y seguramente haya mucho más, estos son simplemente algunos ejemplos que yo traigo, ejemplos de este tipo de unidades de certificación electrónica que obviamente reciben otro nombre, otra denominación, pero ya están de a poco existiendo en los distintos ordenamientos jurídicos nacionales. Dicho eso, nosotros, y ahí sí, y esto está bueno para el debate posterior a la presentación, dejar simplemente algunas reflexiones para compartir con ustedes y abrir preguntas. Acá obviamente nosotros tenemos que hablar de impactos, de ventajas o beneficios que esta nueva administración electrónica, y en primer lugar esto tiene que ser transversal a toda la sociedad. O sea que acá la importancia capital es incluir a todos y que haya una accesibilidad universal en el país. O sea, el efecto derrame de las tecnologías tiene que llegar a todos. Si yo hago una administración electrónica, por más brillante que sea y por más perfecta, si solo accede un 15% de la población nacional, obviamente tengo un problema. De ahí que esto no es un hecho aislado, sino que tiene que ir de la mano de una red de administración, no hablo de administración electrónica, sino de cobertura universal en lo que refiere a Internet para toda la ciudadanía. Porque si solo un 10% va a poder hacer uso de estos beneficios de la administración electrónica, obviamente la administración deja de cumplir su razón de ser. Y esto obviamente necesita fuertes políticas públicas en ese sentido. Luego, nosotros hacemos referencia a este nuevo ecosistema, de la conjunción entre una administración electrónica online y una nueva ciudadanía digital. Y ahí nosotros hoy, no solo a nivel de la administración pública, estamos asistiendo a lo que llamamos como un cambio de paradigma, donde pasamos de una transición de una administración pública tradicional, clásica, fuertemente presencial, o sea que requería necesariamente la presencia de la persona en la administración, a una nueva administración electrónica, que esta es mayoritariamente virtual, ¿tá? Pero en esta transición no podemos olvidarnos y dejar de lado que el centro de todo esto es la persona humana como razón de ser del derecho administrativo. Esto es fundamental. O sea, estamos viviendo esta transición, pero no podemos olvidar que la persona humana es el centro de todo esto. Y también otro desafío que esto implica es la necesaria responsabilidad en el uso, administración y manejo de todos los datos personales que obviamente va a requerir necesariamente la administración electrónica. O sea, nosotros
todos esos datos que antes estaban en papel, hoy van a estar en expedientes electrónicos y hay que maximizar la responsabilidad de quienes van a manipular todo esto y, obviamente, la seguridad en cuanto se accede a estos expedientes electrónicos, claves, usuarios y contraseñas. Y por último, y como sabemos que estamos hablando también con muchos funcionarios públicos que nos están escuchando, es esencial para acompañar todo esto, no solo la regulación a nivel del derecho, no solo tener una buena infraestructura tecnológica, sino también la capacitación e inducción de los funcionarios públicos en todo esto. Porque acá nosotros, como en todos los países pasa, y en aquellos países que me ha tocado conversar y trabajar, sabemos que esto no se hace de un día para otro, sino que requiere de una progresividad, y en esa progresividad vamos a encontrarnos con funcionarios públicos que hace 20 años que están trabajando de una forma, y esto va a cambiar radicalmente su forma de trabajo, y obviamente con otros que van a ingresar al Estado con esto recién funcionando. O sea que hay que tratar de la gestión humana de esta, digamos, transición es absolutamente esencial. O sea que, en resumen, una gestión humana que integre todos estos requerimientos, una infraestructura tecnológica y una nueva regulación que tenga como centro la persona humana en este concepto genérico que hemos hecho referencia de administración electrónica. Agradezco especialmente la invitación, espero haber sido lo más claro posible y estoy abierto a todas las preguntas o comentarios que nos quieran hacer. Muchas gracias. Gracias, Pablo, por tu excelente exposición. Te pediría que dejes de compartir pantalla para comenzar a generar o a iniciar el debate. Vamos a aprovechar a mencionar algunas de esas personas que nos acompañan aquí en el aula Bruguera. Bueno, indicábamos que teníamos el privilegio de contar con la presencia del expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, el profesor Aníbal Rueda, está por ahí en el aula. Por supuesto, como siempre, atenta a cualquier detalle a la profesora Belén Ramírez Landaeta. Y aprovechamos para hacer un anuncio el día de mañana a las 11 a.m. hora Venezuela. Inicia un ciclo que aspiramos que tenga mucha permanencia, que es el Aula Derecho Público, que es una iniciativa del Instituto de Derecho Público de la Universidad Central de Venezuela, de Universitas Fundación. Está preparado para las 11 a.m. Instituto de Derecho Público de Venezuela, presente, pasado, futuro. Está por ahí el profesor Gustavo Urdaneta Trogonis, que tiene todo listo para recibirlo mañana a las 11 de la mañana. Vamos a ver algunos comentarios, algunas preguntas. De tu intervención, Pablo, se veía, y lo resaltabas al final, me hizo clic que este proceso de transformación digital de la administración pública, que resumimos en administración electrónica, va a traer otro grupo de dificultades. Dejamos atrás algunas, pero nos trae un nuevo grupo de dificultades. Y me sonó el tema de los infoexcluidos, aquellas personas que no tienen las condiciones económicas para conectarse, o aquellas personas que no tienen las condiciones técnicas para, de alguna manera, acceder a esos datos, o no tienen las competencias, las habilidades para fluir en esa administración electrónica. ¿Cómo ves tú ese reto por delante para que una buena administración pública se conecte y no sea al final como un privilegio de un pequeño grupo de la población? ¿Cómo ves tú eso, Pablo? Y bueno, un poco, a ver, la experiencia nos ha demostrado que esto no se puede implementar pensando solo en la cabeza de la administración. O sea, de ahí que yo hablaba de fuertes políticas públicas. O sea, tiene que ser dentro de un fuerte plan de políticas públicas. Nosotros acá tenemos lo que se llama Uruguay 2030, que es un plan digital, que obviamente para llegar a esta administración electrónica, que es el gran objetivo, nosotros tenemos que dotar a la mayor parte de la población de la accesibilidad a todos estos medios, a contar con Wi-Fi, a contar con todas las herramientas para poder hacer que esto sea un proyecto exitoso. De ahí que fue lo que señalamos en el sentido de que si solo un 10, 15, 20, un 30% de la población cuenta con herramientas para interaccionar con esta nueva administración electrónica, obviamente no va a funcionar porque tenemos un 70% excluido. O sea que esto tiene que ser parte de un proyecto, llamémoslo un proyecto país, donde el acceso, la accesibilidad a estos medios tecnológicos sea lo más universal posible. Obviamente
esto es muy difícil, en nuestros países más aún, pero no, el error sería quizás informatizar a 100% la administración electrónica, pero del otro lado no tener una contrapartida que fuera razonable. Gracias, Pablo. Tenemos aquí una pregunta del profesor Mauricio Pernía Reyes, es profesor de la Universidad Católica del Táchira. Dice, por sus investigaciones en Iberoamérica, ¿cuál es la fortaleza del control judicial de los procedimientos y actos electrónicos? Algunos piensan que los órganos jurisdiccionales son la pieza más débil de esta materia, sea por la poca formación, sea por la infraestructura tecnológica del Poder Judicial y otros. ¿Cuál es su opinión, profesor Pablo? Bien, en primer lugar, mandarle un fuerte abrazo a la distancia al doctor Mauricio Pernilla Reyes. Tenemos una amistad de muchos años, o sea que es un gusto que nos haya acompañado en esta presentación. Y bien, Mauricio, comparto plenamente contigo. Hoy en Uruguay, quizás el mayor punto débil está en lo que refiere al control judicial y jurisdiccional de estos actos y procedimientos administrativos electrónicos. Nosotros tenemos a nivel, lo que es Poder Ejecutivo, está mucho más avanzado que quizás los órganos jurisdiccionales, y ahí hay un cierto desfasaje, sobre todo en lo que refiere al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que sigue siendo regulado por leyes que tienen muchísimos años. Entonces, pasamos de un expediente electrónico a casi al 100% en Uruguay a una papelización casi al 100% en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Entonces, son todas interferencias que existen hoy en la realidad de nuestro país. Pero claramente entiendo que los controles judiciales de procedimientos y actos administrativos tienen que ser base de cualquier Estado de Derecho, y más aún cuando estamos hablando de una administración electrónica. O sea, yo partí al principio de la exposición que los institutos y herramientas clásicas del derecho público, el derecho administrativo, son la base y el sustento de todo esto. Si yo tengo lo mismo, la mejor administración electrónica, pero tengo un control débil o un control que todavía no se ha ayornado todo esto, obviamente tampoco este fenómeno va a funcionar bien. No sé si fui claro, Mauricio. Ahorita seguramente Mauricio, si tiene alguna otra duda, se conecta. Mira, la pandemia ha de alguna manera trastocado la forma como se trabaja en la mayoría de las empresas. Y por eso el trabajo o el teletrabajo de alguna manera invadió las relaciones laborales comunes y silvestres. A mí una pregunta, ¿cómo llevando esto a la administración pública, cómo el teletrabajo crees que va a impactar a esta administración electrónica y a la función pública que dentro de su infraestructura, de su organización fluye? ¿Cómo ves que cambia la función pública en este contexto de administración electrónica? Bueno, el teletrabajo llegó para quedarse. O sea, yo soy de los que piensan que obviamente ojalá que sea cuanto antes pase la pandemia de COVID, a nivel laboral, tanto en lo público como en lo privado, yo creo que esto marca un antes y un después. Yo creo que no todo va a volver a ser presencial de ninguna forma, porque de hecho ya hace un año que se está teletrabajando en algunas disciplinas, y creo que eso va a continuar. Ahí, a tu pregunta, lo primero es, obviamente, tenemos que regular el teletrabajo. Hoy en Uruguay, a nivel del Parlamento Nacional, se está discutiendo una ley de teletrabajo. O sea, no teníamos un marco regulatorio del teletrabajo, y eso quedaba librado mucho a los contratos de trabajo entre empleadores y trabajadores. A nivel de administración pública se está teletrabajando porque se ha avanzado mucho, y yo, por ejemplo, puedo estar teletrabajando ahora con el expediente que había en mi oficina viéndolo en mi computadora. Eso se ha avanzado. Pero creo que el teletrabajo es uno de los grandes desafíos, requiere una regulación, y esto también cuestiona muchísimos paradigmas tradicionales de relación de trabajo. Si yo antes en mi oficina tenía que cumplir 8 horas de labor, en el teletrabajo tengo que cumplir 8 horas de labor, estoy de la orden siempre, el fenómeno de los correos electrónicos o el WhatsApp en el celular, que nos llegan a toda hora. O sea, la dimensión del derecho del trabajo ha cambiado radicalmente, y no solo afecta o tiene incidencia en lo que es la administración pública, sino también en todo el tema del mercado laboral privado. Pero sí, como primera aproximación te diría que necesariamente hay que regular lo que es el teletrabajo y sentar por lo menos un marco general, porque esto también es muy dinámico, y yo no soy particularmente muy amigo de hacer leyes muy específicas, porque esta realidad es muy dinámica, y si yo
trato de acotar todo, seguramente en 2 o 3 años la ley me quede completamente obsoleta. Excelente, Pablo. Aprovechamos de saludar al profesor Rafael Badel, miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, al profesor Antonio Silva Aranguren, que está haciendo un trabajo fabuloso con el CIDEP y miembro además del Instituto de Derecho Público, que recordamos, mañana arranca su aula Derecho Público. Aquí desde YouTube, Gabriela López dice, ¿cómo se ha asumido la transformación electrónica en Uruguay? ¿Qué considera o qué consideraciones son las más representativas del modelo uruguayo de transformación? Y bueno, yo creo que en Uruguay existían bases razonables para una buena transformación electrónica. Vieron que cuando hablamos de lo que es la regulación, teníamos regulación de muchos años. Yo creo que eso fue una ventaja comparativa en relación a otros países que tuvieron que salir a regular de apuro todo esto para dar un marco jurídico. Creo que esa es una gran ventaja. En cuanto a dificultades, sí, yo creo que las dificultades están sobre todo. Por eso un punto de la presentación refirió a los recursos humanos laborales, o sea, ahí sí tenemos un núcleo duro, quizás de muchos funcionarios públicos con muchísimos años de experiencia en la administración pública, pero con una baja capacitación en uso de herramientas electrónicas. Entonces ahí hubo un cuello de botella, sobre todo porque hubo, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Muchas de las medidas del Poder Ejecutivo tendientes a cuidar la salud de la población mandataron a funcionarios públicos, creo que mayores de 60 años, a trabajar de sus casas. Pero ¿cómo iban a trabajar si la mayoría no sabía manejar las herramientas informáticas? Por eso insisto en las 3 grandes patas, o sea, infraestructura tecnológica, regulación y capacitación e información. Si yo no las tengo a las 3 lo más unidas y fluidas, obviamente empiezo a tener algún desajuste y dificultades. El punto que, claro, nadie sabía lo que se nos venía en marzo del año pasado. O sea, y ahí creo que hoy está el principal desafío en la formación y capacitación de recursos humanos para que, como dijimos en la presentación, estos cambios no sean sufridos por la administración, sino que todos nos veamos beneficiados. Pablo Mora Wilches, desde Ecuador, manda saludos y dice, felicita por la excelente. Andreina Febres Cordero, desde aquí de nuestra aula Bruber Carías, indica lo siguiente. Doctor Xavi, excelente su exposición. Me parece que usted tocó un punto medular. Es el acceso de la población a la administración electrónica. La democratización que usted menciona, que incluya la educación y formación de los ciudadanos. De lo contrario, sería incompleto. Bueno, muchas gracias, Andreina. Es tal cual lo que dijimos. O sea, acá los proyectos de administración electrónica tienen que ser parte de un proyecto mucho más amplio que tenga bases sólidas en lo que es la democratización y el acceso de todos, de toda la ciudadanía, a estos canales digitales. Obviamente, eso no se hace de un día para otro, ni de un año para otro, sino que requiere también mucha inversión pública en todo esto para que la mayor parte de los ciudadanos pueda acceder en las mejores condiciones y beneficiarse, porque acá nadie duda de los beneficios que apareja la administración electrónica. El punto es que tenemos que hacer los mayores esfuerzos para no dejar a nadie, ningún ciudadano por el camino. Excelente, Pablo. Pablo, nuevas tecnologías, nuevos avances traen nuevos problemas. Estos procesos automatizados, incluido la utilización de la inteligencia artificial en la administración electrónica, ¿cómo afecta el tema de la responsabilidad del Estado, la responsabilidad patrimonial del Estado o incluso la responsabilidad de los funcionarios? ¿Quién responde ante un proceso automatizado o ante la utilización de inteligencia electrónica en los procesos de la administración? ¿Qué cosas van perfilándose en estas discusiones, Pablo? Yo en ese punto entiendo lo que dijimos al inicio, o sea, los institutos clásicos del derecho administrativo, acto administrativo, procedimiento administrativo, todo el tema de compra pública, que no hablamos porque podemos seguir hablando hasta mañana, la responsabilidad del Estado, todos ellos hoy pasan a cobrar una dimensión electrónica. Y yo entiendo que acá es a los efectos de la responsabilidad del Estado, es lo mismo que el funcionario haya trabajado en un expediente físico o un expediente electrónico, o sea, no tiene que haber ninguna diferencia. El punto es cómo después un juez o un órgano judicial o jurisdiccional sanciona o no a un funcionario cuando quizás hoy, en este punto particular que tocaste, la responsabilidad del Estado, es donde no hay nada regulado. O sea que también hay que llegar, porque obviamente nosotros sabemos que los jueces aplican la ley,
y no pueden hacer estirar lo tradicional si no hay regulación específica en el torno de la responsabilidad del Estado. Creo que ese es un punto fundamental que también tiene que ayornarse para compasar todo este fenómeno. Gracias, excelente. Gustavo Amoni hace un comentario. En Venezuela es jurídicamente posible la administración pública telemática. Hace referencia que en el año 2001 el decreto ley de mensajes de datos, firma electrónica, así se recogieron múltiples experiencias. La ley orgánica hace referencia a la ley orgánica de administración pública, la ley de infogobierno, la ley de interoperabilidad, la reciente o la más reciente ley de simplificación de trámites administrativos. O sea, de alguna manera, creo que el marco normativo en Venezuela podría facilitar ese proceso de transformación. Pero Miguel Benítez, por otro lado, hace un comentario. Esto lo hace desde aquí, desde el aula virtual. ¿Se podría hablar de un poder judicial digital enmarcado en las ciudades digitales, ya sea en Venezuela o en Latinoamérica, y avanzar a una apertura electrónica de leyes abiertas y controles efectivos por parte del gobierno digital? Es el comentario de Miguel Benítez. ¿Algo para complementar? Totalmente de acuerdo con Miguel. Una de las grandes dificultades que a nivel de pandemia en Uruguay, hablando siempre del ámbito jurídico, pasó con el tema de las audiencias en los juzgados. Cuando se cierran los juzgados, obviamente, a ver, la función jurisdiccional no puede dejarse de cumplir en tiempo de pandemia. El punto es que, y hoy se está trabajando en eso, si yo no tengo una regulación o si yo no tengo un código general de procedimiento administrativo que valide esas audiencias y los actos y las sentencias que se dictan en las mismas y se toman en forma telemática, después cualquiera de las partes puede impugnarlo. Entonces ahí también tenemos hoy, por lo menos en nuestro país, un vacío que se está tratando de trabajar para que todas las audiencias puedan hacerse en forma telemática, que las sentencias que se dicten por un juez con un Zoom, como estamos hablando, tengan el mismo valor, pero eso, fíjense, que cada tema que tocamos es algo también para mirar para adelante y para trabajar. O sea que ahí algunos países están más avanzados que en otros, pero que de ninguna forma el control jurisdiccional puede quedar fuera de movimiento por no contar con este soporte electrónico ni regulatorio. Y en nuestro país, por ejemplo, ayer se levantó la feria judicial, pero hay todavía dificultades porque se están haciendo audiencias presenciales. A veces los abogados no quieren ir a la audiencia en forma telemática, porque obviamente la pueden impugnar porque no está regulada. O sea que es todo un tema a discutir, pero que tiene que estar también en sintonía con todo lo que dijimos en la exposición. Andreina Febres hace un comentario que va conectado a la... aquí lo hablamos de la desmaterialización. En Venezuela desde hace tiempo, el derecho mercantil, se conoce el concepto de desmaterialización de los títulos valores, en particular de la letra de cambio, por mencionar alguno. De manera que es factible, indica ella, que en el ámbito de la administración pública, la electrónica, con el uso de las nuevas tecnologías que brindan seguridad jurídica. Eso hace referencia un poco a lo que indicábamos, la sustitución, creo que mencionabas tú como despapelización. Sí. Aquí suelen mencionarlo como desmaterialización, sí, del acto administrativo. Es el mismo concepto. Sí, sí, y por supuesto, o sea, has insinuado cómo impacta todo el tema de esta administración electrónica, las contrataciones públicas. ¿Será que nos puedes mencionar algo como para no dejar de tocar ese tema? O sea, ¿qué nos espera, lo que nos encanta el tema de la contratación pública? ¿Qué impacto puede tener esta administración electrónica? Y bueno, en primer lugar, de lo más sencillo, te comento, no vas a tener más expedientes en tus manos. Eso es un cambio importante. O sea, el expediente lo vas a ver digitalizado en la computadora, no vas a escribir más en papel, no vas a firmar más un expediente. O sea, lo que se hacía siempre es un cambio. Vas a colocar tu cédula de identidad, tu carta de identidad, y eso va a ser tu firma electrónica. Vas a dictar actos administrativos electrónicos y así se van a publicar en la página web. O sea, todo eso en Uruguay ya se está haciendo. A nivel de lo que es la administración pública. Quizás el gran desafío lo tenemos a nivel de Poder Judicial y también de Parlamento Nacional. Porque hoy los legisladores para legislar, tienen que seguir yendo físicamente al recinto parlamentario. Eso también es un gran desafío. Que uno los ve todo de tapabocas. O sea,
Pero obviamente, lo que hablábamos, estamos en una plena transición impulsada también por este tema de COVID. Eso está, sin ninguna duda podemos ignorar ese punto, pero los tres grandes poderes en el cumplimiento de su función administrativa están obviamente en la mira para ver cómo responden y siguen cumpliendo sus funciones a pesar de la situación sanitaria que se está viviendo. Bueno, Pablo, de verdad que has logrado en un compacto, una compacta intervención, pasear por toda la temática y mostrarnos lo que viene por delante. Pero te quisiera pedir un último comentario, una reflexión final. ¿Qué esperas, qué crees tú que en ese ejercicio de futurología, qué cosas, qué elementos que debemos prestarle atención a quienes nos gusta el derecho administrativo? O sea, ¿a qué debemos fijar nuestra atención? ¿A qué temas, qué variables con relación al tema de la administración electrónica? Y yo creo que fundamentalmente el derecho administrativo, en cuanto a sus bases, a su esencia, a sus fortalezas de siempre, se mantiene. Ahora, lo que no podemos quedarnos nosotros es con el derecho administrativo clásico tradicional. Eso estamos en una disrupción absoluta. O sea, hay que leer el derecho administrativo como siempre, pero ya mirándolo con ojos de esta nueva dimensión que refiere a la dimensión electrónica que impactan todos sus institutos clásicos y tradicionales, actos, procedimientos, contratación pública, función jurisdiccional, etc. O sea, hoy tenemos que ver todo el bosque y no solo quedarnos en el árbol, porque a veces los clásicos siguen insistiendo con esos conceptos, pero el mundo pasó y a la fuerza de un verdadero tsunami y no nos podemos quedar atrás. Yo creo que esa es mi humilde reflexión como cierre para compartir con todos ustedes y reitero mi enorme agradecimiento por haberme invitado a compartir esta hora con ustedes. Pablo, muchas gracias. Nos mostraste de alguna manera un futuro que nos está rebasando. Creo que hay temas que en excelentes reflexiones nos regalaste. Una, hay que mantener las instituciones clásicas allí encima del escritorio, hay que volver a ellas, pero lo que está cambiando no son tanto las instituciones, sino el contexto donde se mueven esas instituciones. Pero debemos estar atentos a esos cambios, cambios que debemos anticiparlos y trabajar sobre ellos. Pablo, gracias por haber asistido. Esperamos encontrarte muchas veces en nuestra aula Bruber Carías. Recuerden que el aula Bruber Carías ha sido un esfuerzo conjunto de la Fundación de Estudios de Derecho Administrativo y Universitas Fundación, que incluso en las circunstancias más difíciles, Universitas Fundación está contigo. Pablo, muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias para todos. Que pasen muy bien.